Personajes de Irapuato. David Alfaro Siqueiros. Irapuato tiene historia y muchos hombres ilustres tienen raíces profundas en estas tierras. Sus ancestros aquí vivieron, aquí dejaron huella. Uno de ellos, el gran pintor muralista David Alfaro Siqueiros, considerado uno de los tres grandes del muralismo mexicano, como fue la llamada trilogía integrada por Diego Rivera, José Clemente Orozco y nuestro personaje Alfaro Siqueiros. Don Lorenzo Vargas Obregón, oriundo y radicado en esta ciudad, tiene parentesco directo con el gran pintor muralista David Alfaro Siqueiros, hijo del licenciado don Cipriano Alfaro Palomino y doña Teresa Siqueiros Feldman, quien al fallecer don Cipriano en segundas nupcias se casó con una irapuatense, Mercedes Vargas Galeana, prima del historiador local Pedro Vargas Covarrubias. Su niñez y juventud, aunque confusas en documentos oficiales, queda asentado que sus padres se casaron en 1894 en la Ciudad de México. Nuestro personaje en su acta de bautismo dice que nació el 29 de diciembre de 1896 y fue bautizado el 11 de enero de 1897 con el nombre de José de Jesús David, con domicilio en Arcos de Belén número 30 de la Ciudad de México. La boleta está firmada por el párroco Emeterio Valverde y Telles. El acta del registro civil no se encuentra por ningún lado, y según un artículo escrito por Raquel Tibol de la revista Proceso, asegura que el muralista fue registrado por sus abuelos a la edad de 3 años en Irapuato, Guanajuato. A la fecha, no se ha localizado ningún documento que avale el dicho de la periodista. Don Lencho le perdió la pista. David era un trotamundos, nos cuenta, un aventurero, anduvo de un lado para otro. A los 17 años perteneció al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, reclutado igual que muchos estudiantes de la Escuela al Aire Libre de Artes Plásticas. Llegó primero a teniente y cuando se dio de baja lo hizo con el grado de capitán segundo en la Revolución Mexicana, peleando contra Pancho Villa. En esa etapa de su vida llegó a formar parte del Estado Mayor del general Diegues, gente de confianza de Álvaro Obregón. Alfaro Siqueiros quería ser como su abuelo, don Antonio Alfaro Sierra, bravo en el combate. Aquí vivió en Irapuato, en la calle Allende, número 32, a donde llegaba David a visitarlo. La casa aún existe. Está como si se hubiera detenido el tiempo. Don Antonio, conocido como el Siete Filos, abuelo de David Alfaro Siqueiros, perteneció a las tropas de Benito Juárez con el grado de coronel durante la época de la Guerra de Reforma en 1857 y la intervención francesa en 1864, de los bravos combatientes conocidos como chinacos. Además, era un devoto guadalupano. David estaba muy orgulloso de su abuelo, a pesar de que lo trataba con dureza, pero también era quien le daba grandes regalos. El abuelo era oriundo de Irapuato. Nuestro personaje, después de estudiar pintura en Bellas Artes en 1919, se trasladó a Europa. Fue becado por el gobierno de Obregón. Ahí coincidió con grandes pintores de la época como Picasso y Diego Rivera. Y pasó un tiempo conviviendo con José Clemente Orozco en épocas muy difíciles, al grado que ni 5 centavos tenían para viajar en el tren subterráneo. Con Diego Rivera convivió por 2 años en su pequeño departamento estudio de París y cuenta Siqueiros que la primera vez que lo visitó, lo invitó a desayunar. Pero lo único que sirvieron fue un plato de fresas sembradas y cultivadas en París, muy descoloridas y sin sabor alguno. Por lo que Alfaro Siqueiros le dijo a Diego Rivera: para fresas rojas y de gran sabor, solamente Irapuato. Su mente siempre la tuvo puesta en estas tierras del Bajío. Ya en los años 30, al inicio de la Guerra Civil Española, llegó a pertenecer al Ejército Republicano Español con el grado de coronel, donde se ganó el apodo de Coronelazo. Por cierto, hay un libro autobiográfico del muralista que así se titula. Narra pasajes vividos en Irapuato, las temporadas que pasaba al lado de su abuelo en calidad de perseguido político. Lo perdí de vista muchos años, nos cuenta don Lencho, hasta que lo encontré casualmente en la Ciudad de México, en la avenida Reforma, donde pintaba un gran mural en un hotel bastante grande de la colonia Nápoles, ahora conocido como el Poliforum Cultural Siqueiros. Me presenté, le dije quién era y, desde luego, soy de Irapuato. Me ubicó como su pariente y le dio gusto verme. Me dio su tarjeta para visitarlo en su casa, después siguió su vida de aventura en varios países. Ya no lo vi más ni supe qué fue de su padre y su madrastra Mercedes, mi tía,
hermana de mi bisabuelo Vicente Vargas Galeana. Su carácter siempre de izquierda, perseguido por ser luchador social siempre del lado del comunismo, lo llevó muchas veces, tanto al destierro como al exilio, a diferentes países o a parar en el Palacio Negro de Lecumberri. Y cuando escapaba de la justicia, por largas temporadas, venía a refugiarse a la casa de su abuelo Antonio Alfaro, en la calle Allende, aquí en Irapuato. Y sus únicas salidas eran al jardín principal, en donde permanecía por horas, sentado en una banca y acompañado de pluma y una libreta de apuntes. No cabe duda, Irapuato es pródigo en hombres y nombres ilustres, y orgullosamente podemos decir que un genio del muralismo, como lo fue David Alfaro Siqueiros, tiene raíces profundas en estas tierras del corazón del Bajío mexicano, Irapuato.